Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 41, versículo 38. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Padre Santo, le damos gracias. Muchísimas gracias por la obra de su Espíritu en cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, por la presencia de Jesús en nuestra vida. Le rogamos en esta hora, Padre, que bendiga a todos aquellos y aquellas que siguen esta programación. Haga posible, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu en la Mayordomía. El tema para hoy, José lleno del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos la presencia y la persona del Espíritu Santo. Cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, descubrimos que hubo muchas personas que fueron llenas del Espíritu Santo. El Espíritu en la mayordomía. La palabra mayordomía o oikónomos es una palabra compuesta de oikos o ikia, que significa casa, y la palabra nemo en griego, que significa conducir, distribuir. De manera que el mayordomo, el ecónomo, es el que se encarga de hacer la distribución en la casa. Es el administrador de la casa. En latín llama la atención la palabra administrador o administración. Administración es la acción de administrar, pero cuando descomponemos la palabra en ad y ministrar, significa ad junto a, y ministrar significa servir, servir junto a. Cuando usted estudia el capítulo 14 hasta el capítulo 16 del libro de San Juan, descubre que Cristo Jesús habla del Espíritu Santo como el otro consolador, el otro igual a mí, el otro que es capaz de hacer lo que yo hago. Y ese consolador, ese parácletos, para, junto a, al lado de, y kletos da la idea de una persona que viene para acompañarte, para suplir tus necesidades. Parácletos entonces es alguien que viene para acompañarte, para apoyarte, para ayudarte, para orientarte. Es alguien que viene para instruirte, para enseñarte, para defenderte, para suplir todas tus necesidades. De modo que el mayordomo, el cristiano, sirve junto a el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a suplir sus necesidades para que se lleve a cabo la misión conforme a la visión que Dios tiene. Un mayordomo entonces no es nada más y nada menos que uno que sirve junto a el Espíritu de Dios. Hemos visto en los temas anteriores cómo el Espíritu trabaja en 4 aspectos de la vida del ser humano, en lo que tiene que ver con la mayordomía. Número 1, el ser humano como templo del Espíritu Santo. Número 2, el tiempo. Número 3, los talentos. Y número 4, los tesoros. Estamos trabajando en primera instancia con el templo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 que somos templo para morada del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 19 dice que nosotros fuimos comprados por precio. Nosotros somos el templo para la morada del Espíritu Santo. Todo el sacrificio del Señor Jesús es ganar ese derecho
de dar salvación al ser humano, pero también a la vez que se convierta en templo para morada del Espíritu de Dios. Cuando Cristo se iba, su promesa firme fue que enviaría el otro consolador, el otro parácletos, que vendría para estar con ustedes y para morar en ustedes. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, encontramos cómo se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos al Espíritu Santo presente en todo el haber, en todo el pueblo de Dios. Y de allí queremos hacer un énfasis fuerte en la belleza del Espíritu Santo, o cuántas personas fueron llenas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nunca ha sido el plan de Dios que los cristianos o que sus hijos estén carentes del Espíritu Santo. Por ejemplo, una lista así rápida de la experiencia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a José, de quien vamos a hablar en un momento. José lleno del Espíritu Santo. Bezalel y Aholiab llenos del Espíritu Santo. Los 70 ancianos con Moisés, el mismo Moisés lleno del Espíritu Santo. Josué, el juez Otoniel, el juez Gedeón, el juez Jefté, Sansón, el juez también fue lleno del Espíritu Santo. El rey Saúl, lleno del Espíritu Santo. David, el profeta Elías, el profeta Eliseo. Más adelante encontramos un guerrero, Amasai, lleno del Espíritu Santo. Azarías, Jaasiel, Zacarías, esos son profetas llenos del Espíritu Santo. Ezequiel, lleno del Espíritu Santo. Daniel, lleno del Espíritu Santo. Miqueas, lleno del Espíritu Santo. Cuando venimos al Nuevo Testamento, hablando de esa experiencia, encontramos a Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, a Elizabeth, su mamá, a su papá Zacarías lleno del Espíritu Santo. Encontramos también a Simeón en el templo lleno del Espíritu Santo, los discípulos, en Hechos capítulo 2, versículo 4, en Pentecostés, cómo se derrama el Espíritu Santo cuando Pedro predica. El apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, los diáconos, Esteban, en Samaria, cómo se derrama el Espíritu Santo. Pablo lleno del Espíritu Santo, los gentiles, en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, lleno del Espíritu Santo. Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Y finalmente, la invitación para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. La idea de lleno del Espíritu Santo, desde la óptica de la mayordomía, pone bien en claro que el cuerpo como templo para morada del Espíritu Santo es habilitado, capacitado para cumplir con la misión en función de la visión. El Espíritu viene a la vida del cristiano, lo habilita y los capacita con los dones espirituales necesarios para cumplir la misión de salvación, la misión de la predicación. El Espíritu Santo habilita y capacita al cristiano para que sea un mayordomo fiel, para que distribuya, administre apropiadamente la casa. La primera casa donde tiene que manifestarse o tiene que trabajar el cristiano es su propio cuerpo, porque el cuerpo es templo para la morada del Espíritu Santo. De allí la importancia y la trascendencia de la vida del cristiano. Un cristiano lleno, ungido del Espíritu Santo, es un poder en el mundo, porque el Espíritu Santo, como dijo eso en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Para el cumplimiento de la misión salvadora es imprescindible la unción del Espíritu Santo. De allí queremos trabajar con José en el Antiguo Testamento, José lleno del Espíritu Santo. Hay un punto clave en la vida de José, y es que él toma la decisión de caminar con Dios, de vivir en la presencia de Dios. Leímos hace un momentito en el libro de Génesis
el capítulo 41, versículo 38, la experiencia que José tiene con el faraón y las palabras que salen de la boca del faraón. En Génesis capítulo 41, versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Es bueno hacer un poco, hacer un estudio breve, preciso, de la persona de José, para descubrir qué pasó con José y cómo el Espíritu tuvo acceso a José, en qué ambiente se crió y cómo lo sacaron de su ambiente a un lugar distinto y cómo allá el Espíritu puede hacer en José, con José, a través de José, lo que era la misión que Dios le había encomendado. Hay cosas que pasan con los cristianos que no pueden explicar. No tratemos de buscarle explicación a todo. Enfoquémonos en Dios. Él sabe lo que hace. Y si dejamos que Él haga conforme a su voluntad, entonces veremos su gloria. Hablando de José, descubrimos que Génesis 35, versículo 24, José y Benjamín fueron hijos de Raquel. Raquel, la hermana de Lea, la hermana menor, fue el amor de Jacob. En Génesis capítulo 35, versículo 24, dice: los hijos de Raquel, José y Benjamín. Jacob los tuvo ya cuando estaba un poquito viejo. Y entonces el corazón de Jacob se inclinó en amor por José. Cuando leemos en el capítulo 37, descubrimos que José fue el consentido de Jacob. Génesis capítulo 37, versículo 2 al 4, dice el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y dice ahora: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Craso error de Israel, de Jacob. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José, el favorito de Jacob. Llama la atención eso de el favorito y ese odio de los hermanos. ¿Qué cosa alimentaba ese odio? No solamente que Jacob lo amaba más, que también le compró una túnica de colores, sino que mire lo que ocurrió en la vida de José. En el capítulo número 37, los versículos 5 hasta el versículo 7, dice el 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y en el sueño, él sueña como su manojo se mantiene enhiesto, se mantiene en pie, y los manojos que representan a sus hermanos se inclinan delante de él. El segundo sueño, capítulo 37, que José tuvo, versículos 9 y 10, él se sueña que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan delante de él. Esto molestó tanto a los hermanos que intensificó su odio. Por ejemplo, en el capítulo 37, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Capítulo 37, versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Capítulo 37, versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Seguimos con el recuento breve de la vida de José. Y entonces, capítulo 37, versículo 19, los hermanos, dice el verso 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Jacob estaba preocupado porque no sabía dónde estaban los hijos apacentando. Y envió a José. Y José fue al lugar donde se supone que estaban y no estaba. Preguntó a alguien, ellos van a estar en tal lugar. Y se fue. Cuando estaba llegando donde sus hermanos, aquellos se prepararon para matar a José. Dice el versículo 20, ahora pues venid y matémosle. Génesis 37, 20. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Cuando seguimos mirando el relato bíblico, vemos que lo vendieron a los ismaelitas. Dice el versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a su hermano, ellos quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El relato sigue diciendo, versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ahora José ya no es el niño mimado de Jacob. Ahora José es simplemente un esclavo que llevan para vender. Hay algo interesante en la experiencia de José, y es que cuando ya se ve sin sus hermanos, cuando se ve alejándose de la casa de su padre, cuando se ve rumbo a un país pagano donde no conoce a nadie, toma una firme decisión, la decisión de caminar con Dios, la decisión de servirle a Dios, la decisión de obedecer al Dios de su padre. Ahora solo tiene una sola salida, apoyarse en Dios. Y es ahí precisamente cuando el Espíritu comienza a trabajar en la vida de José. Llama la atención cuando seguimos mirando en la Biblia cómo Dios bendice a todos los que deciden caminar con Él. Y cómo caminar con Dios significa algo tan profundo y poderoso que vale la alegría tomar en cuenta, que vale la alegría conocer e identificar. Cuando usted mira en la Biblia personas que caminaron con Dios, se encuentra con lo siguiente, ponga cuidado. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículos 21 al 24, está la experiencia de un hombre que decidió caminar con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice la Biblia, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice ahora, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. José decide caminar con Dios. Enoc decide caminar con Dios y Dios se lo lleva al cielo sin conocer la muerte. Cuando seguimos mirando en la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 9, mire la experiencia de Noé. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es bueno subrayar que caminar con Dios, la Biblia lo traduce como ser perfecto.
Ser perfecto significa que camina con Dios. Ser perfecto significa que transita con Dios. Ya veremos lo que Dios le dice a Abraham en un momento. En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 8, recuerde que el mismo Dios recomienda a Job. Job capítulo 1, versículo 8, en ese concilio en el cielo, mire lo que dice Dios y se lo dice a Satanás. Job capítulo 1, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué significa perfecto? Que camina con Dios. En el capítulo 2 de Job, el versículo 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Caminar con Dios. Ser perfecto significa que camina con Dios. Cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos que al llegar a Egipto le venden a José. Lo venden nada más y nada menos que a Potifar, el capitán de la guardia. Es bueno leer algunos textos con relación a este capitán de la guardia, pero antes mire usted la linda experiencia de José. En el libro de Génesis, en el capítulo 39, los versículos 7 al 9, la Biblia es un manantial maravilloso. Génesis 39, versículos 7 al 9. Mire lo que dice con relación a José. Génesis 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ahora dice José, versículo número 9. Estamos en Génesis capítulo 39, versículo 7 al 9. Dice 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y ahora dice José, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Con quién caminaba José? Con Dios. ¿A quién tenía José pendiente? A Dios. ¿Quién estaba al lado de José? Dios. ¿Cómo pecaría? ¿Cómo haría este grande mal? Y él dice, ¿cómo pecaría contra Dios? Cuando usted sigue mirando en este tenor, en el capítulo 39, versículo 1 al 5, cuando José llegó a Egipto, dice la Biblia, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dios caminando con José. Y dice ahora el versículo 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José decide caminar con Dios, y Dios decide bendecir a José y bendecir al Señor que lo compró y a la casa donde está trabajando como mayordomo, donde está trabajando como el que se encarga de la casa, el que distribuye las cosas de la casa, el que administra la casa, administrando junto al Espíritu de Dios, administrando en presencia, en compañía de Dios. La Biblia es maravillosa. Mire usted los versículos 21 al 23 del capítulo 39. Génesis 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José
y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José camina con Dios. José delante de Dios es considerado perfecto. José decide caminar con Dios. Cuando usted busca quién es este capitán de la guardia, descubre, capítulo 39, versículo 1, que el oficial de Faraón, el capitán de la guardia, era Potifar. Cuando usted sigue buscando en capítulo 40, versículo 2, capítulo 40, versículo 2 al 4, descubre que el capitán de la guardia es Potifar. En el capítulo 41, versículo 10 al 12, allí encuentra nada más y nada menos quién es este capitán de la guardia, que es Potifar. Es bueno aclarar esto. Potifar compra a José. Le tiene tanta confianza que lo pone a administrar el hogar. La mujer quiere hacer su poca vergüenza con José. José le dice que no va a pecar contra Dios ni contra Potifar. Potifar, por vergüenza y por respeto a su mujer, tiene que meterlo en la cárcel. Pero en la cárcel que Potifar lo pone es la cárcel del palacio. Y el capitán, Potifar, es el jefe de la cárcel. Así que José sale de la mano de Potifar en la casa a la mano de Potifar en la cárcel. Y Dios está caminando con José. Y Dios está dentro de lo que está pasando con José. En la casa de Potifar, José aprende administración, aprende etiqueta y protocolo, aprende economía, aprende y se va capacitando para la obra grande que Dios le tiene. José no se queja, no protesta, no reclama, sino que deja que Dios siga haciendo su obra. Y Dios sigue haciendo su obra nada más y nada menos que en José. Llama la atención entonces cuando profundizamos un poco acerca de esta relación de José, nada más y nada menos que con Dios. Cómo José camina con Dios, cómo José depende enteramente de la voluntad de Dios. Cuando leemos en la Biblia las personas que caminan con Dios como Enoc, las personas que caminan con Dios como Abraham, las personas que caminan con Dios como Noé, las personas que caminan con Dios como Job, descubrimos que entonces se desarrolla una unión, una relación íntima y estrecha que termina convirtiendo este caminar en una relación de amistad. Un personaje de la Biblia interesante con relación a lo que estamos diciendo es Abraham. En Génesis capítulo 17, versículo 1, mire usted el planteamiento que Dios le hace a Abraham. Dios le dice a Abraham, Génesis capítulo 17, versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Caminar con Dios significa ser perfecto, a la luz de la Biblia y a la luz de la mente de Dios. No es un asunto de psicología, es un asunto de relación con Dios. José decidió caminar con Dios y se convirtió en amigo de Dios. José decidió hacer como Dios dice, sin cuestionar, y los resultados fueron maravillosos. Cuando una persona decide caminar con Dios, cuando una persona decide obedecer a Dios, cuando una persona decide y acepta vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces ese caminar con Dios lo convierte en una persona perfecta. Mire usted la belleza de la experiencia de Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, el versículo número 6, Génesis 15, versículo 6, la Biblia dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice,
y creyó en Jehová. Dice, y creyó a Jehová. Cuando creemos en alguien es porque le conocemos, pero para creer en necesitamos creer a. La idea de creyó a Jehová significa se relacionó con Él, caminó con Él, tuvo experiencia con Él, se manifestó Dios en su vida. Había una relación estrecha con Dios. Creyó a la persona de Dios, creyó a Jehová. Y dice la Biblia, le fue contado por justicia. En el libro de Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, mire usted lo que dice la Biblia con relación a Abraham. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo número 7. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Abraham, tu amigo, el mejor y más maravilloso amigo que usted puede tener se llama Jehová de los ejércitos. Caminar con Dios para ser amigo de Dios. José lo decidió cuando lo vendieron como esclavo y terminó siendo el primer ministro de Egipto. El final de todo aquel que decide caminar con Dios a la manera de Dios siempre será algo glorioso y brillante. La Biblia habla más en Isaías capítulo 41, el versículo número 8, con relación a Abraham. Isaías capítulo número 41, el versículo 8. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Isaías capítulo 41, el versículo número 8. Dice el verso 8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Está hablando Dios, lo está diciendo Dios. Qué maravilloso será que Dios hable de usted y lo identifique como mi amigo. El Señor Jesús dice, ya no os llamaré siervo, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dios quiere ser su amigo. Jesús quiere ser su amigo. El Espíritu Santo vino a la tierra para ser su amigo, su compañero, su paráclito, su abogado, su defensor, su instructor, su maestro, su guía, su consolador. Una persona que está a su lado para instruirle, para capacitarle. En el período grecorromano encontramos que ese parácletos era una persona que representaba legalmente a un cliente. Era el abogado defensor, el que peleaba en su defensa, el que administraba los asuntos legales, el que le defendía. Si caminamos con Dios, estaremos caminando con el Espíritu. Si caminamos con Jesús, estaremos caminando con el Espíritu. Si el Espíritu camina con nosotros, transforma nuestra vida y hace en nosotros y con nosotros lo que jamás podríamos pensar se pudiera hacer. Abraham, amigo de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 23, Santiago capítulo 2, versículo 23, mire qué belleza, se repite la misma idea. Imagínese que usted decida caminar con Dios hoy y decida todos los días caminar con el Señor. ¿Qué pasará? La gente verá cómo el Espíritu Santo le transforma a usted a la semejanza de Cristo Jesús. Su testimonio será tan poderoso, tan maravilloso, que entonces, por y para la gracia y la gloria de Dios, verían en usted los perfiles de Cristo Jesús.
En Santiago capítulo 2, versículo 23, mire qué lindo, mire qué cosa maravillosa. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mi amigo, mi hermano, mi hermana, creámosle a Dios. Apoyémonos en Él. Llama la atención cuando usted investiga lo que significa creer en Dios, creer a Dios en el Antiguo Testamento. La idea de creer en Dios o creerle a Dios significa que creemos a la persona de Dios, que caminamos con la persona de Dios, que estamos al lado de la persona de Dios. No es un concepto, es una persona. Significa emuna, significa fidelidad, significa santidad. Si es verdad que conocemos a Dios, si es verdad que caminamos con Él, entonces en nuestra vida se verá su fidelidad, su santidad. En nuestra vida se verá el carácter maravilloso de nuestro Dios. De allí la importancia de la vida y la experiencia de José. Decidió caminar con Dios. En la cárcel, cuando llegan presos el copero y el panadero, Potifar lo asigna a José para que lo atiendan. Usted recuerda el sueño del copero y el sueño del panadero. Usted recuerda cómo el copero sueña y entonces José le interpreta el sueño y lo restablecen, lo restituyen en su trabajo. Cuando el panadero oyó la interpretación de José con relación al sueño del copero, entonces viene y le contó también a José su sueño. Pero lamentablemente el sueño del panadero era la conclusión o la interpretación era completamente opuesta. Le anunciaban que le iban a quitar la vida. Cuando el faraón tiene los dos sueños que tuvo y no había nadie quien interpretara los sueños, ¿a quién mandaron a buscar? El copero se acordó cómo José le interpretó los sueños en la cárcel y entonces mandaron a buscar a José. Y cuando José viene para interpretar el sueño del faraón, Faraón escucha con atención y entonces dice o refiere lo que leímos al principio. Hay que buscar un hombre. Y llama la atención cómo el mismo José le recomienda a Faraón a quién debe buscar para que le interprete el sueño. Y José le recomienda y le da un perfil de alguien para que resuelva esa situación. Dice el capítulo 41, versículo 33, dice José, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y le da el plan de acción. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Jesús le dijo a los discípulos, no se preocupen lo que vayan a decir. El Espíritu Santo pondrá palabra en su boca. Y ahora vemos aquí a José, quien es la bocina del plan que el Espíritu Santo está describiendo. Dice el 36, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y dice, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si usted decide hoy caminar con Dios, si usted decide hoy aceptar la compañía del Espíritu Santo
para que guíe sus pasos, sus palabras, pensamientos y acciones, tendrá dificultades en el camino, pero tendrá un éxito glorioso y maravilloso al final del tránsito, al final de la jornada. Dios no miente. De allí la importancia de José lleno del Espíritu Santo. Si usted decide caminar con Dios, el Santo Espíritu de Dios le llenará con su presencia bendita, le habilitará, hará en usted y con usted todo conforme a los planes y propósitos de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 9, Noé caminó con Dios. En Mateo 5, 48, Cristo nos dice, San Mateo capítulo 5, versículo 48, oiga lo que dice el Señor Jesús. Y es más que un pedido, es una orden. Miren qué modo está el verbo. San Mateo capítulo 5, versículo número 48, dice el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, caminen con Dios. No es un pedido, es una orden. Sed pues vosotros perfectos. Abraham caminó con Dios, Noé caminó con Dios, José caminó con Dios, Job caminó con Dios. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:15, Filipenses capítulo 3, versículo número 15. Mire la belleza de esta experiencia de caminar con Dios. Filipenses capítulo 3, el versículo número 15. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo en la mayordomía. El tema de hoy, José lleno del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3, el versículo 15, Pablo entiende todo esto muy claramente. Dice Filipenses 3, versículo 15. Dice el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pudiéramos traducir, así que todos los que caminamos con Dios, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Podemos traducir, así que todos los que caminamos con el Espíritu Santo, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, caminemos con Dios. Caminemos con Dios como lo hizo José. Decidamos caminar con Él y tendremos la maravillosa experiencia de ser llenos o llenas, lleno o llena del Espíritu Santo. Y entonces se verán los resultados. Las bendiciones de Dios caerán sobre nosotros en forma abundante. José fue bendecido de Dios. José fue sostenido por Dios. Y sus hermanos que quisieron hasta quitarle la vida, al final de la historia reconocieron cómo Dios lo usó. Cómo ellos en su maldad ayudaron el plan de Dios. Porque Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No se queje, no proteste, no reclame. Sométase a Dios y deje que Dios se manifieste en su vida. La pregunta es, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal, espiritual, para que el Espíritu Santo venga a su vida y le guíe en palabras, pensamientos y acciones, para que el Espíritu produzca en usted el querer y el hacer por su buena voluntad? ¿Acepta usted someter su voluntad a la voluntad de Dios para que la presencia del Espíritu en su vida sea una realidad? ¿Acepta usted que el Espíritu Santo sea su parácletos, que sea su compañero, su amigo, su abogado, su defensor, su todo? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, decimos sí. Aceptamos caminar con usted, Padre Santo. Aceptamos darle todo derecho legal y espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos cambie y nos transforme, produzca en nosotros el nuevo nacimiento, haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Querido Padre Celestial, nos sometemos a usted.
Le damos todos los derechos necesarios, Señor, para que su Espíritu sea una realidad en nuestra vida. En su mano santa nos entregamos, Padre. Diríjanos, guíenos, acompáñenos y protéjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.